Hola, ¿cómo les va? Yo soy José Tomás Castejón y esto es la quinta edición de Entre otras cosas. Y hoy vamos a hablar de cine. Sí, vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de una película que sentó las bases del blockbuster moderno. ¿A qué me refiero con blockbuster? No me refiero a la famosa tienda de películas, sino eh, a ese tipo de películas que son récord de taquilla en el verano, producto de una campaña publicitaria enorme y producto de una gran cantidad de mercancía referente a la película. Y esta película de la que voy a hablar significó también el salto a la fama de su director, Steven Spielberg. Estoy hablando de Tiburón. Tiburón eh, es una película que está basada en la novela del mismo título de Peter Benchley. La Universal adquirió los derechos cinematográficos de esta novela incluso antes de ser publicada en el año 1974 y los productores David Brown y Richard D. Zanuck vieron el potencial de esta novela para transformarla en una buena película. Eh, Ellos no pensaron en Steven Spielberg al principio, sino en otro director, Dick Richards, quien en su primera y única reunión con Brown y Zanuck confundió a el, el, un delfín con un tiburón. Entonces, Zanuck y Brown desecharon la idea de contratar a Richard porque, según dicen los historiadores de al respecto de esta película, ellos dicen que no iban a contratar a trabajar con nadie que no sepa la diferencia entre un delfín y un tiburón, porque Richards en esa reunión había dicho, vamos a hacer que el delfín aparezca y haga tal cosa. Entonces, eso fue motivo suficiente para que los productores descartaran la opción de este director y optaron por contratar a un Steven Spielberg que en ese momento tenía 26, 27 años y ya había filmado una película en el cine que se llamaba Sugarland Express y anteriormente había filmado la película Duel, una película para televisión y también algunos episodios de una serie de televisión. Primero había hecho un episodio de la serie Galería Nocturna del mismo creador de La Dimensión Desconocida, es decir, Rod Serling. Y Spielberg filmó el primer episodio de la serie Columbo. Eh, y bueno, con este currículum, pues los productores optaron por la opción de Spielberg. Spielberg, que sí había leído la novela, aceptó dirigirla, pero temía ser encasillado en este tipo de películas y estuvo también a punto
de dejar el proyecto por causa de este temor. Los productores lo calmaron diciéndole: dirige esta película y después haces lo que te dé la gana. Eh, bueno, para hacer la película, eh, Spielberg contó en un principio para hacer el guión con el mismo novelista, con Peter Benchley. Pero conforme avanzaba la filmación, Spielberg contó con la colaboración de Peter Gottlieb, quien le añadió ciertas dosis de humor a la película, porque en manos de Benchley la película, se temía que la película iba a quedar muy oscura, que no iba a tener ninguna dosis de humor, ni iba a ser eh, para mucha gente, pues. Entonces se optó porque Peter Gottlieb reescribiera el guión conforme se iba rodando la película. La noche anterior a los rodajes, a los sucesivos rodajes, a las jornadas de rodaje, digamos, eh, optó por reescribir Gottlieb el guión, y así es como se filmó la película. No sin antes mencionar también que en la filmación hubo problemas de toda índole. Por ejemplo, hubo problemas con los tiburones mecánicos y el agua salada, ya que los tiburones fueron probados en piscinas, pero no en agua salada, y también problemas de índole climatológico, y también tenían que parar porque habían barcos que pasaban y no dejaban filmar. Entonces esto provocó que la filmación se atrasara mucho, y se aumentó el presupuesto de la película. Pasó de costar 3 millones a costar 9 millones de dólares. Y también eh, el Steven Spielberg eh, contrató, no sé si lo dije, ya a otros actores no tan conocidos como ya mencioné, no sé si los mencioné, y si no los mencioné, los vuelvo a mencionar. Roy Scheider como el jefe de policía, Roddy, el jefe que manda a cerrar la playa por la amenaza del tiburón. Y también contrata a, a Richard Dreyfuss, quien hizo del oceanógrafo, del ictiólogo Matt Hooper. Y también al actor británico Robert Shaw como el pescador de tiburones, el cazador de tiburones Quint, que es una especie de Capitán Up, si leyeron la novela de Moby Dick. Otro de los problemas de rodaje fue que los actores se mareaban en las embarcaciones. Se salvaron de varios accidentes con estas embarcaciones. Y bueno, también hubo problemas entre Dreyfuss y Shaw, pero estos problemas, esta tensión que se creó entre Richard Dreyfuss y Robert Shaw, le sirvió a Steven Spielberg para crear esa atmósfera que había entre ambos personajes, entre el ictiólogo y el cazador de tiburones, Quint.
y Matt Hooper, el ictiólogo. Entonces, resulta que esta película, cuando se estrena, es un exitazo total, porque además, a pesar de estos problemas de rodaje, Steven Spielberg consigue que la presencia del tiburón no se note tanto, y más bien se sugiera la presencia del tiburón en lugar de mostrar al tiburón, sino que hace que se sugiera la presencia de este tiburón, y esto aumenta el suspenso en el espectador, y Steven Spielberg logra crear planos en contrapicado que nos dan la perspectiva del tiburón, y también a crear este suspenso ayuda la oscarizada banda sonora de John Williams. Estas dos notas, este tin tin, tin tin, tin 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 tin, eso también ayudó a crear ese ambiente de suspenso en la película. Y como digo, fue un exitazo que le valió a la película 3 Oscars, por supuesto, mejor banda sonora, mejor edición y mejor sonido. Y por supuesto, esto significó el gran salto a la fama de Steven Spielberg. Suscríbanse, vean la película si no la han visto, y si la han visto, vuélvanla a ver, porque de verdad que vale la pena y es una de las grandes piezas fílmicas de la historia del séptimo arte. Adiós.